Puntual, vamos, como buen británico. Demis Hassabis usando la IA para acelerar el descubrimiento científico. Esta es la primera charla, aparte del keynote, que vamos a dar aquí en el canal, traducida evidentemente al español por mí, porque como imagino no habrá subtítulos, pues haré lo que pueda. Hello and welcome. Otra vez. It gives me great pleasure to welcome Demis Hassabis, Me da gran placer CEO of DeepMind, dar la bienvenida aquí a GTC Demis Hassabis 2023. al GTC Demis 2023. is Ahora sin widely subtítulos. recognized as one of the brightest minds in artificial intelligence, Es una de las mentes más brillantes frankly, on the planet. To sobre say that inteligencia artificial del DeepMind has planeta. achieved incredible breakthroughs Decir is que a ha supreme conseguido grandes accomplishment. logros es decir From poco. the groundbreaking achievement of Desde AlphaGo, which defeated a world que champion derrotó al campeón mundial en el infinitamente complejo juego de Go, hasta el desarrollo de AlphaFold, una estructura de proteínas, un sistema de predicción de proteínas que ha conseguido hacer una revolución en el descubrimiento de drogas, de medicamentos. Las contribuciones de DeepMind han inspirado a la comunidad de IA y han pavimentado el camino a algunos de los más importantes descubrimientos. Estamos emocionados de tener a Demis para compartir su visión y sus pensamientos con nosotros en el GTC. Disfrutadlo. Gracias, Jensen, por esta increíblemente amable introducción. Es fantástico estar aquí en el GTC. Espero que tengáis una buena conferencia. Hoy voy a hablar sobre el hecho de usar la IA para acelerar el descubrimiento científico y voy a hablar mucho sobre el trabajo que estamos haciendo aquí en DeepMind. Y voy también a dar un vistazo a cómo tenemos en el momento en el que estamos y dónde vamos desde ahora, desde aquí. Fundamos a DeepMind en el 2010 y la idea es crear un programa de Apolo, un esfuerzo para construir la inteligencia general artificial. Y ha sido sorprendente para nosotros cuando nos vemos reflejados que en los 10 años que han pasado, 12 años, hemos descubierto muchísimas cosas. Estamos en la parte de delante de lo que ha sucedido en la pasada década. Ahora, cuando comenzamos en el 2010, casi nadie ha estado hablando sobre IA. Era muy difícil incluso conseguir financiación. Y es increíble ver lo que ha explotado hoy en día con miles de millones de dólares y yendo al sector. Lo que es importante acerca de construir la inteligencia general artificial, nuestra misión siempre ha sido desde el principio que queremos intentar resolver la inteligencia para avanzar en la ciencia y usarlo en el beneficio de la humanidad. Esa ha sido nuestra principal misión desde el principio. Y estamos en un momento excitante, una misión en términos de actualmente usándola para el descubrimiento científico. Nuestro primer trabajo fue en 2013 cuando creamos el sistema de QN para jugar juegos de Atari desde los años 70. Este fue uno de los primeros ejemplos de un sistema de aprendizaje de fin a fin que usaba los píxeles brutos, y a través de eso, aprendizaje de refuerzo, el sistema tenía que descubrir en primeros principios y necesitaba descubrir qué era el que estaba controlándolo, conseguir los puntos y cómo jugar esos juegos directamente desde los píxeles y sin darse otra información. Eso fue realmente el primer ejemplo de un profundo refuerzo de aprendizaje que podía operar a escala y hacer algo desafiante como jugar todos los juegos de Atari distintos, mejor que un humano. Eso para nosotros fue un primer momento emocionante. Esos tipos de sistemas podrían realmente trabajar y escalar y hacer algo impresionante. La siguiente fase, el gran programa que creamos fue AlphaGo, que era nuestro sistema para dominar el juego de Go a través de autoaprendizaje. Para aquellos que no sepáis, Go es un juego de mesa increíblemente complejo, tiene 3.000 años, ha sido jugado profesionalmente durante cientos de años y todavía es tan popular como que tiene 40 millones de jugadores activos y está jugado en toda Asia, se juega en toda Asia, especialmente. Es un juego sorprendentemente complejo. Una manera de ilustrarlo es que hay unos 10 a 170 posibles posiciones en el Go, que es mucho más que en el ajedrez, que hay más que átomos en el universo. Si uno quiere crear un programa que pueda jugar al Go,
Claramente es demasiado grande para usar métodos de fuerza bruta. Uno tiene que ser mucho más inteligente sobre los tipos de métodos que uno aplica a este dominio. Así que construimos un sistema de autoaprendizaje que explicaré en un segundo. Lo usamos en un famoso desafío de $1 millón que hicimos en Seúl, en Corea del Sur, en el 2016, contra el legendario 18 veces campeón Lee Sedol. Y AlphaGo ganó ese torneo 4-1. 200 millones de personas miraron los streams en directo y hay un documental que ha ganado premios que yo he visto para aquellos de vosotros que estéis interesados. De hecho, más importante que ganar el torneo fue cómo AlphaGo ganó y las estrategias que empleó, las originales y creativas estrategias y movimientos que AlphaGo inventó durante el transcurso del torneo. El más famoso de los cuales fue mover 37 en el juego, el movimiento 37 en el juego 2, que puedes ver aquí donde AlphaGo, jugando con las negras, puso esta piedra en la parte de medio de la derecha, cuando puedes ver que está en rojo, y un movimiento como ese tan temprano en el juego, jugando en la quinta línea, más allá del borde del tablero, hacia el centro, fue considerado una terrible estrategia por los jugadores humanos más expertos. Muy mal tipo de estrategia. Así que los competidores profesionales que estaban comentando se descojonaron, me imagino. Casi se cayeron de sus sillas cuando vieron ese movimiento, empezaron a reír. Que era una estrategia muy loca que AlphaGo estaba intentando. Pero resultó que 100 movimientos después no era tan tonta. La lucha desde abajo a la izquierda puedes ver el grupo de negras y blancas. Aparte abajo a la izquierda del tablero, y luego ese movimiento 37 de la piedra, donde terminó la piedra, decidiendo la batalla y por tanto el juego. 100 movimientos después. Fue como si AlphaGo hubiese previsto todo en su correcta posición. Fue muy excitante para nosotros ver, y seguramente muestra el potencial de ese tipo de sistemas de aprendizaje, descubrir nuevo conocimiento, en este caso en el juego de Go. Por supuesto, desde entonces este torneo, la comunidad de Go ha estado estudiando todos los juegos de AlphaGo y los jugadores humanos mejoraron masivamente como resultado de eso. Así que, ¿cómo funcionan esos sistemas? Yo voy a mostrar un dibujo rápidamente para explicaros cómo sistemas como AlphaGo funcionan. Y luego los sistemas sucesores, AlphaGo 0, AlphaGo 0. Y es bastante fácil de explicar, es interesante. Vamos a usar este tipo de sistemas. Imagínate con Alpha 0 y AlphaGo 0, comienzas con una red neuronal y un sistema que no tiene conocimiento sobre el juego, solo las reglas del juego. Y básicamente juega al azar. ¿Qué es lo que haces con la versión 1? Consigues jugar contra el mismo, quizás, en orden de 100.000 veces. Claro, así cualquiera. Genera un set de datos y usas esos datos de 100.000 juegos para crear una versión 2 de la red neuronal que intenta predecir cosas acerca del dataset, como qué tipo de movimientos plausibles hay ahí y en qué ciertas posiciones están, cuál es la probabilidad de cada una de esas posiciones, y la versión 2 de esa red entrena la versión con datos de la versión 1, y lo que haces es luego después un mini torneo, quizás un torneo de 100 veces, juegas la V2 contra la V1 y ves cuáles son las puntuaciones, y si la V2 derrota a la V1 con un umbral adecuado, un significativo umbral, establecemos en un 55% de ratio de ganancia, lo que haces es reemplazar V1 con V2 y luego generas un nuevo set de datos con V2, ahora como el sistema maestro. Y luego haces que juegue con sí mismo 100.000 veces, que es como evolución artificial. No, selección natural, no, selección artificial. Creas un mini torneo entre V3 y V2, y así, y así, y así, sucesivamente. Consigues formarlo de ciclos alrededor de 17 veces y empiezas como un juego aleatorio hasta jugar de la manera más veterana, casi como un ser humano, tanto al Go como al ajedrez, como cualquier cosa. Es un proceso sorprendente de ver en tiempo real.
Estableces estos sistemas por la mañana, a la hora de comer están derrotando a todos los jugadores, todos los expertos en nuestros equipos, y luego por la tarde son a nivel campeón mundial. Es un proceso sorprendente de ver desarrollarse. Ahora, por supuesto, si alguno de esos sistemas no son capaces de derrotar el sistema previo, pues entonces se le castiga. Continúas con la versión antigua. Así que, por ejemplo, si la versión 3 no derrota a la versión 2, pues nada, nos quedamos con la 2, otras 100.000 veces, hasta que prenda. Así que tienes 200.000 juegos en nuestro nuevo dataset para entrenar una nueva versión 3 y así. Eso lo decía Mo Gaddad. Así que este proceso de autojuego es increíblemente poderoso. Así que, ¿qué está pasando aquí? Efectivamente, tú entrenas esta red neuronal para hacer buenas predicciones sobre cuáles son las correctas de movimientos en distintas posiciones y la manera de ganar en cualquier posición. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en cualquier posición? Y por supuesto, si tú tienes un modelo poderoso como ese, lo usas para guiar la búsqueda, el proceso de búsqueda y el árbol de búsquedas. Así que si imaginas aquí, esto es un árbol de búsquedas a través de posiciones de Go. Los nodos son una particular posición de Go. Y así que obviamente, sí, como mencioné al principio, Go es un juego muy complejo para hacer búsquedas exhaustivas con todas las posibilidades. Uno tiene que estrechar esas posibilidades a algo procesable. Y eso, aquí guiamos la búsqueda para que solo busquemos los más útiles senderos a través del árbol. Así que en este caso, quizás cuando consideremos el próximo movimiento, en vez de mirar en todas las ramas, solo miramos en una pequeña fracción de las ramas coloreadas en azul. Y entonces luego que el tiempo de pensar se termina, selecciona el movimiento, así que va a continuar en este caso con la rama en rosa. Así que extendemos este trabajo todavía más. Lo metemos lo probamos en juegos de computadora. Ahí tenemos el AlphaStar, en StarCraft 2, casi nada. Con lo que sé que muchos de vosotros en la audiencia os gusta este juego, por supuesto. A los coreanos ni te cuento. Es uno de los juegos más complejos y más queridos en tiempo de juegos de estrategia en tiempo real. Por supuesto, los juegos de mesa pueden ser muy complejos, pero de ciertas maneras son el perfecto campo de entrenamiento para sistemas de IA, ¿vale? Los jueguitos. Aquí tienes información perfecta sobre lo que está sucediendo. StarCraft 2 es mucho más difícil al respecto. Tiene información observable, no ves todo. En el momento hay una niebla de guerra que te impide ver cosas. Las unidades son muy dinámicas y tiene espacios de acción masivos. Muchas probabilidades y requiere un planeamiento a largo plazo. Así que hay desafíos enormes que StarCraft 2 trajo y sobre los cuales ya hemos resuelto con los juegos de mesa. Y construimos AlphaStar en 2019, antes de ayer. Y fue capaz de derrotar a uno de los top pros de 10-0 en un partido, en un desafío, incluyendo Liquid CLO. Y fue un proyecto sorprendente y me imagino que lo pasaron muy bien. Consiguió extender esas ideas en dominios parcialmente observables. Así que hemos tenido suficientemente suerte de ser parte de hacer uno de estos avances fundamentales en la IA, que usaron juegos como perfecto campo de pruebas para desarrollar estas ideas muy rápidamente y muy eficientemente. Pero por supuesto, los juegos no eran el fin en sí mismos, era el entrenamiento. Solo era un medio para un final. Muy cosas divertidas en las que trabajar, pero la idea era usarles para crear algoritmos muy generales que sirvan para nosotros, para la sociedad, que sean traducidos al trabajo, en desafíos del mundo real. Bueno, pues ahora estamos en eso también, problemas del mundo real. La inteligencia artificial para el descubrimiento científico. Estamos todavía usando juegos para un entrenamiento como campo de pruebas para nuestros últimos test, pero además en los últimos 3 o 4 años hemos usado dominio del mundo real, y lo que es excitante en la cúspide, creo que es de todo está el descubrimiento científico. Siempre hay una de las motivaciones originales para empezar DeepMind era mi pasión personal sobre lo que yo creo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Así que voy a hablar un poco ahora sobre lo que hemos hecho en este campo. Creo que es solo el principio. Creo que sobre la siguiente década vamos a ver cosas increíbles, increíbles avances en la ciencia que han sido potenciadas por la IA como herramienta sorprendente para ayudar a expertos humanos y a científicos. Así que, ¿qué es de lo que voy a hablar? Es probablemente nuestro gran proyecto AlphaFold hasta la fecha.
que era nuestro programa para tratar este desafío de la biología de la síntesis de proteínas, el plegamiento de proteínas. Dejadme explicar rápidamente lo que es el plegamiento de proteínas para los que no lo sepáis. Las proteínas son los ladrillos esenciales de la biología. Todo el cuerpo depende de las proteínas, cada función corporal. Y la función que la proteína hace en la biología depende grandemente de la estructura en 3D de esa proteína, en la que termina retorciéndose. Y así que, ¿qué puedes creer? Que el problema del retorcimiento de la proteína en la parte de la izquierda, con eso tendrás un aminoácido, una secuencia de letras, y puedes imaginar que es muy aproximado, que tendrás la secuencia genética de la proteína. Y en biología y en la vida, esas secuencias de aminoácidos se retorcen en esas estructuras de 3D que veis en la parte de la derecha. Así que esencialmente el doblamiento de proteínas puede predecir la estructura solamente de la secuencia de aminoácidos. Si nos dan la secuencia de aminoácidos, ¿puedes predecir la estructura en 3D? Pues sí. Hasta ahora, hasta AlphaFold, la manera de hacer esto era por ensayo y error. Hacer esto experimentalmente. Y toma años de trabajo experimental doloroso, determinar la estructura de una proteína. Ahora, con AlphaFold, no. Antes lo tenías que cristalizar y usar rayos X y todo tipo de procesos complejos y que consumían tiempo, experimentos y equipos. Y así la regla que ahora siempre digo a me dicen por los biólogos que han dedicado su entera doctorado para encontrar la estructura de solo una única proteína. Christian Anfinsen, muy famoso por su premio Nobel, su conferencia ganadora en 1962, propuso la idea de que la estructura en 3D de proteínas debería ser completamente determinada por la secuencia de aminoácidos. Pensó que debía ser posible, pero por supuesto ella no dijo cómo podía ser posible. Y la gente ha descrito esto como el equivalente de el último teorema de Fermat, pero en este caso de la biología. Así que esto ha permitido un gran avance en la biología, y la idea es, ¿puede el problema las computadoras predecir la estructura de proteínas? Y cómo ha tardado 50 años en resolverse. Y de nuevo, la razón es el espacio combinatorio tan extenso que encontramos nosotros. Es la paradoja de Levinthal, que hay como un 10 a la 300 posibles conformaciones de una proteína media que puede tomar. Así que por supuesto es muy difícil de hacerlo sin ayuda. Uno tiene que hacerlo de una manera mucho más inteligente. Lo que nos da esperanza es que esta paradoja es, a pesar de esta complejidad masiva en naturaleza, las proteínas, por supuesto, nuestro cuerpo espontáneamente pliega extremadamente rápido en materia de milisegundos, y por tanto la física en algunos sentidos resuelve este problema extremadamente eficientemente. Y la naturaleza resuelve este problema, así que debe ser solventable. Pues lo es. Otra razón por la que tomamos este proyecto y nos enfocamos en ello por ello primero es porque hay una competición llamada CASP cada 2 años. Se lleva a cabo cada 2 años desde el 94 y es el estándar de oro para el doblado de proteínas, y todos los académicos y laboratorios industriales llevan a sus mejores sistemas al CASP cada 2 años para testearlos con estructuras de proteínas desconocidas no vistas, que solo han sido experimentalmente determinadas, pero no han sido publicadas todavía. Así que es un test ciego para esos sistemas, para ver si pueden correctamente predecir esas estructuras. Así que es una competición fantásticamente bien ejecutada y una parte grande por la cual estamos haciendo progresos. ¿Cómo funcionamos en esos tests? Antes que nosotros entrar en el campo de AlphaFold en el 2018, si vemos la década de progreso, era muy poquita cosa lo que se hacía, ¿vale? Con mucho 40% de precisión.
No ha habido prácticamente progreso en más que una década. Así que puedes ver en la eje de la Y es una medición de la precisión de tus predicciones. Se llama GDT y puedes efectivamente pensar de ello como aproximadamente el porcentaje de residuos de aminoácidos que tú tienes en la posición correcta dentro de una tolerancia en la posición de la derecha en la estructura final. Y tú puedes ver en la última década las puntuaciones ganadoras de los mejores equipos, los mejores sistemas, pues no llegaban a más que a 40%, que por supuesto no es útil en absoluto para los biólogos reales, que usen y confíen en ello en vez de hacer experimentos. No es preciso ni de coña. Así que cuando entramos en este campo en el 2018, bueno, pues la liamos. Cuando hablamos con los organizadores, la medición clave que lo hace útil para los biólogos y para los investigadores médicos tienes que conseguir una precisión con la amplitud de un tamaño, así que básicamente una precisión de media de menos de un Armstrong de error. Así que es un pequeño margen de error, muy diminuto. Y igual a un 90 de GDT en la eje de la Y. Es el umbral que uno necesita alcanzar. Pues aquí tienes AlphaFold. 60% la primera. AlphaFold 1 ganó la competición y ganó por un amplio margen. Así que puedes ver inmediatamente, usando Machine Learning como un componente nuclear del sistema, por primera vez esto mejoró la precisión del CASP. Las puntuaciones de CASP en la categoría más dura, casi 50%, alrededor de 58 GDT. Pero por supuesto esto no había solventado este problema todavía, y nosotros volvimos a la tabla de dibujo, tomando todo el conocimiento que habíamos hecho con AlphaFold 1 y creamos AlphaFold 2 para CASP 14. En el 2020 alcanzamos la precisión atómica, esto es, el santo real de menos de un error, un Armstrong de error. Y luego dijimos que los organizadores que declarasen el problema de la predicción de estructura de proteínas resuelto. Fue un gran momento para nosotros y un gran momento para el CASP. Yo creo que no, porque lo bien que se lo pasaban. Así que las predicciones, así parecen, esas son las predicciones de retorcimiento de proteínas. Es un sistema complejísimo. Puedes ver en verde la realidad y en azul la predicción y cómo de cerca se solapan unos de otros. A la derecha puedes ver AlphaFold, las iteraciones de AlphaFold, cómo se desarrolla y itera a través de la estructura final, hacia la estructura final. Es muy interesante de ver la evolución de eso a través de las capas y a través de las etapas de reciclaje. Y ahí tienes en la Nature, salieron potencia de proteínas. Luego seguimos creando muy rápidamente la base de datos de AlphaFold. Publicamos todos los métodos de AlphaFold 2, código abierto, y generamos actualmente dentro de un año las predicciones de estructura para todas las proteínas conocidas por la ciencia. Así que alrededor de unos 200 millones de proteínas son catalogadas para la ciencia. Su secuencia genética y su secuencia de aminoácidos ya es conocida. Y están en una base de datos llamada UniProt por el Instituto Bioinformática Europeo. Así que decidimos colaborar con ellos para albergar nuestras predicciones en sus bases de datos. Y ellos son los expertos mundiales en términos de conservar y desarrollar muchas de las grandes bases de datos de los biólogos en los que los biólogos confían hoy en día. Así que pusimos esos 200 millones de predicciones online. Ahí están, ¿eh? Y gratis para todos y con acceso no restringido, para todo el mundo que quiera usarlo, para cualquier propósito. Sentimos que en este caso podría ser beneficiar máximamente a la comunidad científica, liberar todas esas estructuras, y es importante trabajo para los biólogos y los investigadores médicos, para ganar acceso a esas estructuras y acelerar su investigación, su importante investigación. Por supuesto, esto es una de las razones por la que cogimos el pliegue de proteínas como un problema a tratar, pero hay más. Sabíamos que podíamos solventar esto. Podíamos abrir grandes cantidades de investigación y podemos internamente
desbloquear muchas otras posibilidades. Así que fue otra de las razones por la que elegimos enfocarnos en esto como uno de los primeros problemas que intentamos aplicar en la inteligencia artificial para la ciencia. Por supuesto, hemos tenido problemas con la ética y la seguridad, eso lo tenemos, es un enfoque básico nuestro, nos preocupamos por eso, y esas bases de datos tienes que asegurarte de que sean seguras, y el cálculo neto es de gran beneficio para la sociedad. Hicimos eso antes de publicar esa base de datos. Consultamos a 30 expertos de fuera en todos los campos de la bioseguridad y en investigación biológica, farmacéutica y de derechos humanos. Y todos unánimemente dijeron publicarlo. Sería muy beneficioso para toda la humanidad, para la comunidad científica también, sobre todo. Pero hay más. En el año desde que 18 meses ahora, desde entonces, ha sido increíble ver esa amplitud de trabajo y de investigación que ha sido capacitado, y tenemos aquí 6 ejemplos. Hay muchos más en nuestra página web, distintas historias que AlphaFold ha sido usado para las increíbles investigaciones y la comunidad de investigación. Aquí hay unos ejemplos diseñando enzimas para tratar el tema de los plásticos, polución de plásticos y degradación de plásticos, antibióticos, resistencia a los antibióticos, estructuras clave en biología estructural, el complejo de nuclear poro en el cuerpo que permite cosas para ir a comunicación entre dentro y fuera de la célula. Ha sido usado para sostenibilidad de las cosechas con tecnologías como CRISPR, para mejorar la resistencia a las cosechas, importantes especies de cosechas para que enfrenten al cambio climático. Ha sido usado por la Universidad de Oxford para desarrollar vacunas contra la malaria, y por muchas personas en la industria farmacéutica. Están usando AlphaFold y estructuras AlphaFold en sus programas de descubrimiento de medicinas. Ha sido excitante y realmente gratificante ver el enorme impacto que AlphaFold ha tenido, y creo que solo estamos rascando la superficie de el impacto que supondrá finalmente. Así que para cuantificar ese impacto en números, tenemos como 1 millón de investigadores, usuarios que usan AlphaFold o la base de datos en cada país del mundo. Y ha habido como 9.000 citaciones. Es la típica medida de la amplitud que AlphaFold ha tenido, el éxito que ha tenido, y que ha ganado algunos desafíos, como el año de la ciencia y el método de Nature del 2021. Tú has ganado el premio Princesa de Asturias. Cuando pienso sobre lo que ha sucedido y lo que hemos hecho con AlphaFold, me gustaría usar esta frase. Es un ejemplo de ciencia a la velocidad digital. Y quiero decir en 2 maneras realmente. Así que primero de todo, la solución en sí misma es extremadamente eficiente y rápida. Toma cuestión de segundos doblar una proteína y encontrar la estructura de proteína usando AlphaFold. Así que si uno compara que 5 años de trabajo, digamos en un doctorado de física, y luego lo multiplicas por las 200 billones de proteínas que son conocidas para la ciencia, tú tienes 1 billón de años de tiempo de un doctorado, de un investigador que puede haber tenido para descubrir todo esto experimentalmente. Y hemos conseguido hacer esto computacionalmente en menos de 1 año. Así que es una ganancia de eficiencia increíble, si tú lo piensas de esa manera. La segunda manera de la que pienso es lo de ciencia, de ese término, ciencia a la velocidad digital, es que una vez que tienes una solución a un importante problema o cuestión científica como AlphaFold y el problema de doblado de proteínas, normalmente la historia científica toma muchos años, incluso décadas, para esa solución. De propagar a través de los laboratorios, quizás un nuevo equipamiento, que se construya un nuevo equipamiento, estudiantes, doctorados que sean formados. Toma mucho tiempo para que esa solución se disemine a través de la comunidad científica. Y actualmente se puede usar por muchos investigadores. En vez de eso, por supuesto, cuando AlphaFold y las estructuras que producimos son todas digitales y tecnología, somos capaces de albergar una base de datos con EBI,
Y es simple, tan simple ahora como para los investigadores querer ver sus estructuras efectivamente en una búsqueda de Google, en esa base de datos, inmediatamente consiguen la estructura 3D y eso es accesible para todo el mundo en todas partes, solo desde sus ordenadores. Así que es increíble ahora lo rápido que el uso de esto se ha difundido. También como lo rápido de que somos capaces de resolver estructuras individuales de proteínas. Así que pienso que es muy excitante. Creo que en una manera es el primer ejemplo de eso a una escala y creo que vamos a ver más cosas de ese tipo de soluciones. Y esta idea de la ciencia siendo hecha a velocidad digital creo que va a ser más prevalente en los próximos años. Así que es lo que nos ayuda a desbloquear. Creo que si ves a AlphaFold y el éxito de eso, creo que es el poster child o una prueba de concepto de lo que va a venir en un futuro en biología usando IA. La manera en la que creo que en la biología y que he gastado 4 años trabajando en el proyecto AlphaFold yo mismo, es increíble ver el funcionamiento de la biología y cosas como las proteínas son pequeñas bionanomáquinas. Y es sorprendente ver lo que pueden hacer y cómo la biología funciona. Pero en su nivel más fundamental creo que creer que como es una especie de procesado de información, que la vida es un fenomenalmente complejo y emergente proceso, y de la misma manera en la que las matemáticas ha terminado siendo la perfecta descripción, el lenguaje de descripción de la vida, creo que la vida, debido a su complejo y naturaleza emergente, es potencialmente el perfecto tipo de régimen para la IA para modelizar y describir. Así que creo que la IA puede terminar siendo el perfecto lenguaje para la biología. AlphaFold creo que es esa prueba de concepto y estoy esperando en lo que vamos a hacer en los 5 o 10 años siguientes. Que habremos sido los mensajeros de una nueva era, la era digital. Comenzaremos una compañía hermana, un spin-out llamada Isomorphic Labs para reimaginar el descubrimiento de medicamentos usando métodos de IA y computacionales. Por supuesto, AlphaFold solo será una pequeña parte de ello, lo que necesitaremos para el descubrimiento de medicamentos. Hay muchos otros aspectos en química y biología que son requeridos acelerar para el proceso de descubrimiento de medicamentos, ahora tanto en DeepMind como en Isomorphic. Y un día el sueño podría existir que podríamos referirnos como a una célula virtual, así una célula que modelice todas las dinámicas de una célula, una especie de doble digital de una célula, un modelo predictivo hecho in silico en esa célula virtual, y todas esas predicciones podrían ser validadas en un laboratorio en la realidad, pero solo como proceso de validación, no durante el proceso de búsqueda en sí mismo. Así que son esas cosas las que pienso que van a venir en los próximos años y estamos trabajando en ellos como algo después de AlphaFold. Así que volvemos ahora y ¿cuál es la esencia realmente? Recapitulemos todos nuestros sistemas. Cuando pienso en Atari DGUN, AlphaGo, AlphaZero, AlphaFold, AlphaStar, todos esos sistemas que hemos construido en estos años, ¿cómo podemos convertirlos en algo esencial, algo que tienen en común? Creo que es en lo que estamos pensando, que estamos tratando de buscar una óptima solución, Alpha Tensor quizás, un enorme espacio combinatorio donde cada proteína o cada número posible de movimientos Go. Lo primero que hacemos es aprender un modelo de ese ambiente, de las dinámicas de ese ambiente, el escenario, y luego aprendemos ese modelo o por los datos o idealmente desde las simulaciones, y luego construimos ese modelo. Tú intentas hacer ese modelo tan preciso como sea posible y lo usas ese modelo para guiar un proceso de búsqueda de acuerdo con algún función objetivo a través de alguna meta, ya sea ganar un juego, hacer un gran movimiento, tener algunos puntos o encontrar la energía mínima, configuración mínima energética de una proteína. Y resulta que si tú ves en las cosas que hemos aplicado, esto es un tipo de solución muy general y actualmente muchos problemas pueden encajarse en ese tipo de patrón.
Y hemos estado explorando eso en los últimos años y aplicándolo en muchas maneras distintas. Así que para hacer eso un poco más concreto, aquí está el diagrama que mostré antes sobre el hecho de mostrar la mejor posición del juego de Go y para estrechar la búsqueda que tienes que hacer a través del árbol. Y entonces llegar a alcanzar la aguja del pajar, el correcto movimiento para jugar en esa posición. Pero ahora si reemplazamos esos nodos, ese árbol con los productos químicos, pues ahora ver quizás es las mismas ideas podrían ser usadas en un proceso generativo para generar nuevos compuestos químicos para un propósito particular o para propiedades particulares. Y efectivamente ahora transversalmente vas a través del espacio químico en vez de los espacios de posiciones de Go. Y creo que esa analogía se sostendrá en muchos dominios, remarcándolos de esta manera en este contexto. Casi nada, ¿eh? Así que es lo que hemos estado haciendo en este último par de años. Hemos tenido muchos progresos y creo que ha sido una especie de pareja dorada de años para nosotros. Hemos hecho avances en áreas como en química cuántica y haciendo cosas como descubrimiento de nuevos algoritmos, por ejemplo recientemente AlphaTensor, una manera más rápida de multiplicación de matrices, AlphaTensor. Por supuesto es muy relevante para usar los GPUs. Resulta que cada una es una multiplicación de matrix en la matriz y hemos usado plasma en un reactor de fusión con nuestros colegas en la Politécnica de Suiza, la de Zúrich creo yo, el reactor de fusión de prueba prediciendo caída de la lluvia en las siguientes pocas horas, más precisamente lo que actualmente hacen los modelos predictivos meteorológicos. Hemos estado aplicando esto en un rango amplio de disciplinas científicas y creo que esto solo va a ser más y más extensivo a otras ramas, a otros campos en los próximos años. Hemos estado aplicando estas ideas y sistemas de los que he hablado a muchas aplicaciones industriales. Refrescar los centros de datos y usar la refrigeración más eficientemente, los sistemas de refrigeración en los grandes centros de datos de Google, ahorrando 30% de la energía que usan. Hemos estado construyendo redes autorreversivas extensas como WaveNet, el sistema más realista de texto a discurso. Las ideas que están detrás de ese sistema están usándose en los sistemas de texto a discurso. ¿Y por qué son tan realistas en los últimos años? Hemos estado usando esas ideas para comprimir vídeos en YouTube más eficientemente y cosas como sistemas de recomendación en lugares como YouTube y Google Play. Así que hemos estado aplicando esas tecnologías dentro de Google, teniendo mucho éxito en términos de mejorar varias métricas en muchas de esas aplicaciones. Así generalmente te lo digo, no lo digas en detalle, hijo mío, que Google ya sabes que no puede decir nada. Por supuesto, los grandes modelos como Chinchilla, hemos hecho avances en el modelo de lenguaje natural. Hemos estado desarrollando este modelo, AlphaCode, para escribir programar competiciones de programación competitivas, y hemos conseguido resultados tan buenos como el programador medio en esas competiciones, que es muy sorprendente y que está mejorando poco a poco. Tenemos sistemas como Flamingo, que son capaces de describir cosas como escenas visuales, del que habla mucho Dr. Alan Thompson, y también sistemas como Gato. Probablemente el sistema más general que haya en el momento, que es multimodal, multitarea, y puede hacer cosas que todavía no hemos tratado, como jugar todos los juegos de los que discutí antes, a controlar robots, brazos robóticos, aparatos robóticos, todo con el sistema subyacente, el mismo, básicamente. Un traductor token to token general. Para desplegar nuestro trabajo en modelos grandes del lenguaje, tenemos una larga historia de nosotros mismos de ser pioneros en el espacio de modelos del lenguaje. Ahora ya sabemos que está muy de moda, pero nosotros estábamos antes. Hablaremos más de eso en un segundo. Hemos sido pioneros en cosas como RLHF en el 2017, aprendizaje de refuerzo de retroalimentación humana, seguridad ética y cosas como el escalado, leyes de escalado de esos sistemas. Era muy importante. Lo que ahora se llama el chinchilla, las leyes de chinchilla, de escalado de chinchilla. Así que el escalado es muy importante. Quiero decir
asegurarnos de que el entrenamiento, los ciclos de entrenamiento se usen eficazmente, y el tamaño, por supuesto, importa, pero no es solo lo único que importa. La manera en la que podemos ver esto y los modelos de preentrenados grandes van a ser necesarios, pero probablemente no suficientes en sí mismos como antes para la AGI. Pensamos que es probable que muchas innovaciones vayan a ser necesarias en áreas como grounding, factoriedad, planeamiento, memoria, razonamiento. Los sistemas que tenemos hoy en día y otros son impresionantes. Hacen cosas sorprendentes, pero todavía tienen muchos fallos, muchas limitaciones. Creemos que aquí es donde van a venir los éxitos, desde DeepMind estoy convencido. Van a tener que ser necesitados solventar esas debilidades. Así que lo que vamos a hacer en este espacio, en el espacio del AGI, vamos a intentar construir y enfocarnos en construir en el momento sistemas más seguros y que me ayuden más. Nuestro sistema actualmente se llama Sparrow y puedes describirlo como un diálogo de búsqueda de información. Así que es un poco diferente como de un chat normal, porque está diseñado para tener propósitos de búsqueda de información. Está diseñado para intentar ayudar, ser correcto y inofensivo. Así que, ¿qué intenta hacer en orden a eso? Intenta responder preguntas que son útiles y cita fuentes y referencias de donde obtiene su evidencia. La seguridad es, por supuesto, prioritaria. Así que hacemos muchos ciclos de RLH de aprendizaje de refuerzo. Encima de eso, con un set de unas 30 reglas ahora de cómo queremos que se comporte y las reglas de seguridad. Y conseguimos que se adhiera a esas reglas para evitar reducir riesgos de respuestas dañinas. Por supuesto, no es perfecto. Creemos que es lo más moderno que existe ahora en cuestión de seguridad y precisión y adherencia a las reglas. Estamos excitados de potencialmente estar compartiendo esto con el mundo. Muy pronto, en una beta restringida, sobre todo para propósitos de investigación, que ayudará a mejorar el sistema todavía más. Mejoraremos en una orden de magnitud en términos de adherencia a las reglas y seguridad. Sobre los últimos pocos meses, y todavía no es perfecto, pero está listo ahora y para el testeo en términos de obtener feedback de los usuarios. Así que podemos ver cómo opera actualmente en el mundo real. Así que lo que estamos haciendo ahora es sobre los modelos de lenguaje natural. Quiero terminar hablando sobre la responsabilidad y ser pioneros en la responsabilidad de los sistemas de IA. Creo que es más importante mientras generamos y creamos sistemas más potentes. Por supuesto, creemos que la IA tiene increíble potencial para ayudarnos a los desafíos más grandes de la sociedad. Soy optimista sobre lo que vamos a conseguir en el mundo con la IA, porque hay muchos problemas que nos enfrentan, como enfermedades, el cambio climático, etcétera, sostenibilidad. Pero si algo como la IA, tecnología transformativa de la IA, no hubiese venido ahora justo, yo sería mucho más pesimista sobre nuestra capacidad como humanidad, como especie, para tratar con esos problemas. Pero soy muy positivo sobre ello porque yo sé que algo como la IA está viniendo justo ahora para ayudarnos. Pero por supuesto, la IA tiene doble propósito, puede ser usado para bien o para mal, como la nuclear. Y tenemos que desplegarlo de manera pensando muy bien. Tenemos que construirlo de manera responsable y tenemos que asegurarnos de que se use para el beneficio de cuantas más personas mejor. Así que la ética y la seguridad desde el principio es muy importante. Cuando fundamos la compañía en el 2010 tuvimos un capítulo de ética que podíamos usar para lo que podíamos usar la IA y para lo que no. No está publicado en nuestra website como principios operacionales, pero ¿está o no? Sí, yo creo que sí. Las cosas en ese momento eran muy primordiales en la IA. Estaban empezando. Muchas cosas que ahora tomamos por seguras no habían sido inventadas por entonces, pero planeamos para el éxito. Así que sentimos que todos los ingredientes que estaban allí en el 2010 para hacer muchos progresos rápidos, el aprendizaje ha sido inventado por Geoff Hinton y otros en la academia, y somos expertos en aprendizaje por refuerzo y queremos traerlo a la mezcla. Así que tenemos muchas razones para creer
ver que el rápido proceso tenía que hacerse. Por supuesto, los GPU son parte de ello, por supuesto, en términos de tener potencia computacional para hacer esas cosas. Y por eso pensamos que el progreso podíamos hacer. Pero si fuese el caso de que podíamos darnos cuenta de los más ambiciosos metas que teníamos por nosotros mismos en el comienzo de la DeepMind, por supuesto, la seguridad y la ética tienen que estar delante de todo, desde el principio, y estuvo. Así que esto es lo que hemos estado haciendo y continuamos haciendo, que hoy con el trabajo que estamos intentando intentar proveer soluciones a los riesgos de la IA para toda la comunidad, con toda la comunidad, y estoy buscando la aproximación a los modelos de lenguaje natural en el futuro más cercano. Así que terminaré justo ahora desarrollando esto un poco más. En términos de dónde veo que va a ir la comunidad cuando nos aproximemos hacia la AGI. Quizás no está muy lejos ya. ¿Y cómo deberíamos aproximarnos a este tipo de momento? Creo que va a resultar ser un momento extremadamente crítico en la historia humana. Mi consejo para nosotros debería ser no moverse rápido y hacerse cosas y romper cosas como en Microsoft, quizás. Es un track que creo que la industria de la tecnología ha tenido durante gran tiempo. Es muy exitoso, por supuesto, y ha generado muchos avances. Y no es que debiéramos movernos lentamente necesariamente, necesitamos movernos rápido, pero deberíamos pensar en cada paso que hacemos. Y especialmente importante, creo, no romper cosas, ni personas. Cuando tú tratas con tecnologías muy poderosas, las consecuencias de eso pueden ser muy dañinas para el mundo, ¿vale? Atención a esto. Si necesitamos ser muy reflexivos con este tema mientras nos aproximamos a construir sistemas más poderosos, a medida que nos aproximamos a la AGI. Y si tú piensas sobre esto, cuando decimos cosas como moverse rápido y romper cosas, ¿de qué estamos hablando? Básicamente nos referimos, vamos a llevar estos sistemas al mundo real, y eso está muy bien. Cuando se trata de una aplicación de fotografías y un juego, es para diversión, pero estupendo, perfecto. Pero si tú tratas con poderosas tecnologías de uso doble, para bien y para mal, con tecnologías de IA que rompen, puede ser muy importante o muy severo. Y entonces, quien lleva la consecuencia de esa aplicación de la IA a la realidad, ¿quién es el responsable de eso? No creo que sea realmente una aproximación viable ir adelante con algo como la IA, y yo estoy de acuerdo. Y estamos empezando a ver lo que está pasando si se prolifera y se convierte en una fuerza extensa a la sociedad. Son consecuencias no interesadas que estamos viendo hoy en día. Ahora hay otra aproximación que ya sabemos que funciona para manejar este tema, este tipo de avances, que es el método científico. Quizás el mejor, el principio más importante que la humanidad nunca ha tenido. Y por supuesto trajo la civilización moderna y la ilustración. Y creo que eso es lo que necesitamos, apoyarnos en eso mientras nos aproximamos a este momento de la AGI. Creo que necesitamos deliberación reflexiva. Idealmente tenemos más capacidad para prever, y creo que en orden a hacer eso tenemos que generar hipótesis sobre lo que está sucediendo, sobre lo que estos sistemas están haciendo, testearlos rigurosamente en condiciones cuidadosamente controladas y condiciones prescritas cuidadosamente. Quizás usando cosas como simulaciones para constreñir lo que los tests terminan haciendo. Y todo eso, por supuesto, actualizamos esto rápidamente basándonos en datos empíricos, idealmente con review de nuestros pares, para comprobar lo que está sucediendo y comprobar esos datos. Y todo eso, el objetivo es obtener un mejor entendimiento de los sistemas que estamos construyendo y de lo que son capaces de hacer y de cuáles son sus limitaciones, idealmente antes de que los despleguemos a escala. Así que abogaría porque mientras nos estamos aproximando hacia el AGI necesitamos tratarlo con respeto y la precaución que este tipo de tecnología requiere. Así que diría, en vez de moverse rápido y romper cosas, lo que necesitamos es ser valientes y responsables. Así que valientes, muy importante, tenemos que ser valientes con estas tecnologías, atrevidos, probarlas en el mundo real, pero tenemos que ser responsables.
Y hay muchos beneficios que vienen con estas tecnologías, especialmente ya que hemos hablado de cosas como la medicina y descubrimiento de fármacos, y también de cosas como energías renovables, materiales, nuevos materiales, sostenibilidad, clima, cambio climático. Así que hay muchas cosas sorprendentes, muchas cosas positivas, que estoy buscando que la inteligencia artificial nos ayude con ellas, con eso. Pero también necesitamos ver que hay una responsabilidad de todo ello, de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Así que para terminar, entonces, si conseguimos hacer esto correctamente, siento que si la AGI puede ser conseguida, el último propósito, herramienta de propósito general para ayudarnos a entender el universo y quizás nuestra posición en él. Poca broma. Gracias por escucharme. Pues esto es ni más ni menos, y concuerdo totalmente con todo lo que se ha dicho. Amén. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.